Buenas noches, amigos. Ya estamos aquí, ya estamos preparados para comenzar la segunda parte del 1 de mayo, que como sabéis lo dejamos en los incidentes y en los crímenes de Chicago y a partir de hoy, pues ya lo que vamos a hacer es hacer un pequeño resumen de cómo quedó la cosa después de aquellos incidentes y cómo ha sido durante el siglo XX y cómo ha sido durante el XXI, en lo que llamamos XXI, el 1 de mayo. Ya veréis ciertos cambios y ciertas cosas. Pero antes de continuar esta entrada de vídeo, quiero hacer llegar un escrito que me ha hecho a la vez llegar a mí, un compañero de Twitter, que me lo mandó y me dijo que por favor lo publicara, lo compartiera, lo hiciera llegar. Yo lo he puesto en Twitter, lo he puesto en Facebook, se lo he hecho llegar a tuiteros muy conocidos, incluso a algún político de los que tengo yo como seguidores míos, mutuos, y la carta dice lo siguiente. Es muy cortita. Hace 2 años se ofertaron miles de plazas para la sanidad madrileña. Miles de plazas que, a pesar de que ya se han realizado los exámenes y listados de admitidos, aún no se ha baramado. Baramado, yo soy muy torpe, baramado es un baremo. O sea que entre los aprobados hace un baremo dependiendo la respuesta, dependiendo de una serie de cosas, pues te hacen los destinos y todo lo demás. Eso no se ha hecho todavía. Ni los méritos ni nada por el estilo. El resto de comunidades autónomas se ofertaron plazas que ya están adjudicadas. Te comento esto porque me huele muy mal y porque uno de los afectados es mi mujer, como cientos que aprobaron. Creo que esto es muy grave, ya que si se hubiera hecho todo como es debido, esos miles de plazas hubieran servido para ayudar a frenar el COVID. Espero que desde tu posición como periodista puedas acceder a alguien o a algunos políticos que remueva esto, ya que los sindicatos están desaparecidos. Bien, amigo, ya yo he estado en contacto con él. Yo no soy periodista ni muchísimo menos, ni hubiera querido ser periodista. Yo en todo caso me considero un comunicador o un informador. Pero he hecho lo que él me ha pedido, le dije que lo que os he dicho antes, contactado, y bueno, pues eso está. Esto la verdad que me lo tenía que haber mandado antes de las elecciones de Madrid, no que ya por mucho que lea, le tiene que aguantar 2 años más. O que hubiera hecho esta carta en pleno COVID, o le hubiera dado más publicidad antes. Esto no puede hacer al año y pico del COVID que pase estas cosas. O sea, que hay una cantidad de criaturas que han aprobado el examen y que la Comunidad Autónoma de Madrid, pero eso es normal. Y ya hablaré, porque el próximo vídeo ya os lo adelanto. El próximo vídeo quiero hacer yo una especie de reflexiones sobre cómo estamos ahora mismo y de muchas cosas, y entre ellas va a entrar Madrid. Sí es verdad que el otro día, cuando presenté la bandera, el regalo que me habían hecho, yo ya tenía previsto dedicarle esa bandera a una persona que yo quería mucho. Esa persona es mi suegro, ya fallecido hace ya bastantes años, y recuerdo que él se sentía orgulloso por haber jurado la bandera a esta bandera. Entonces yo quiero dedicarle a mi suegro, que se llamaba Antonio, igual que mi padre, igual que yo, porque yo soy José Antonio, esa bandera se la dedico a él, aunque queda ya dicho. Así que, sin más preámbulos, sin pérdida de tiempo, pasamos al comienzo de este vídeo. Así que, como digo siempre, me arreglo y ahora, dentro de un ratito, nos vemos. ¿Vale? Bueno, en un rato no. Ustedes me vayan a ver dentro de unos segundos. Venga.
Hasta ahora. Muy buenas noches, amigos. Ya estamos aquí. Como os dije hace un rato, vamos a comenzar. Bueno, ante todo, bienvenido a mi canal de José Antonio Díaz en los vídeos de conversaciones conmigo mismo. Deciros que ya vamos a hablar de la segunda parte sobre el 1 de mayo. Tengo que decir que el vídeo ha tenido, en verdad, en 2 semanas ha estado bastante bien. Lo han visto bastantes personas. He tenido muy buenas críticas y la verdad que me siento muy a gusto. Vamos a empezar la segunda parte y si os soy sincero, estoy un poquillo agobiado, porque es que ya sabéis que la primera parte la dejamos en los graves acontecimientos que ocurrieron en Chicago en el año 69, y las matanzas y los heridos, los detenidos, los trabajadores ejecutados. Bueno, aquello fue una carnicería que se fue prolongando, se consiguió la máxima de los 3 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso. Y es como vamos a empezar este vídeo hablando del tema. Pero la cosa en el siglo XX, la verdad que yo me he quedado anonadado. Cambio de gafas porque cada vez veo menos. Como decíamos, dejamos la primera parte en la consecución ya de la jornada laboral de 8 horas. En la década de 1880, todavía no hemos llegado al siglo XX, hubo intelectuales clave en establecer las bases del socialismo científico y el marxismo, pilares fundamentales de una parte significativa del movimiento obrero, que no eran ni más ni menos que Karl Marx y Friedrich Engels. Socialismo científico no tiene nada que ver con el socialismo que conocemos ahora, Esto era un socialismo revolucionario. El socialismo de ahora es una socialdemocracia. Son menos de izquierda, bueno, son de izquierda, pero tú sabes, más pegaditos al centro, si es que el centro existe. Pero en aquella época el socialismo científico era pura revolución y unido al marxismo, pues nace el comunismo. Y estos dos personajes, como digo, fueron claves. A finales de mayo de 1866, varios sectores patronales accedieron a otorgar las 8 horas a varios centenares de miles de obreros. El éxito fue tal que la Federación de Gremios y Uniones Organizadas expresó su júbilo con estas palabras: jamás en la historia de este país ha habido un levantamiento tan general entre las masas industriales. El deseo de una disminución de la jornada laboral ha impulsado a millones de trabajadores a afiliarse a las organizaciones existentes, cuando hasta ahora habían permanecido indiferentes a la agitación social. Correcto. La consecución de la jornada de 8 horas marcó un punto de inflexión en el movimiento obrero mundial. El propio Friedrich, en el prefacio de la edición alemana de 1890, en su manifiesto ya comunista, y ojo, que cuando leí antes decía socialismo científico, pero es lo que lo digo, unido con el marxismo formaron el comunismo. Y dijo lo siguiente: pues hoy es el momento en que escribo estas líneas, el proletariado de Europa y de América pasa a revista sus fuerzas.
movilizada por primera vez en un solo ejército, bajo una sola bandera y para un solo objetivo inmediato: la fijación legal de la jornada normal de 8 horas, proclamada ya en 1866 en el Congreso Internacional celebrado en Ginebra y en 1869 el mismo celebrado en París. El espectáculo de hoy demostrará a los capitalistas y a los terratenientes de todos los países que, en efecto, los proletariados de todo el mundo estamos unidos. Oh, si Marx estuviera a mi lado y levantara la cabeza y pudiera ver esto, ya Marx habría fallecido. Así más o menos termina el siglo XIX y empezamos el siglo XX. En estos apuntes que yo tengo, habla de la manifestación del 1 de mayo de 1909 en la Puerta del Sol de Madrid. Prácticamente fue una manifestación como típica, no hubo nada especial, pero sí es verdad que todo esto que ocurrió a principios del siglo, era aquí en España el preámbulo o el presagio de la Semana Trágica de Barcelona, que no fue solamente en Barcelona. La Semana Trágica fueron años trágicos para el movimiento obrero. Tras los sucesos en Estados Unidos, la Segunda Internacional dio un gran impulso a los intentos de convertir el 1 de mayo en un día festivo, siempre reivindicando simultáneamente la reducción a 8 horas de la jornada laboral. En 1904, la Segunda Internacional, reunida en Ámsterdam, pidió a todos los partidos y sindicatos y organizaciones socialdemócratas luchar enérgicamente en el 1 de mayo para lograr el establecimiento legal de las 8 horas y que se cumplieran las demandas del proletariado para conseguir la paz universal. Al mismo tiempo, el Congreso hizo obligatoria a las organizaciones proletarias de todos los países dejar de trabajar el 1 de mayo, siempre que fuera posible y sin perjuicio para los propios trabajadores. De esta forma, en todo el mundo las organizaciones trataron de hacer el 1 de mayo un día festivo oficial en honor a la clase obrera, lo cual se logró paulatinamente en la mayoría de los países. En Europa, durante la segunda década del siglo, se fueron sucediendo algunos hitos. El 23 de abril de 1919, el Senado de Francia ratificó la jornada laboral de 8 horas e hizo por primera vez el 1 de mayo de 1919 fuera un día no laborable. 2 meses antes, en España, la célebre huelga de la canadiense, dirigida por los movimientos anarquistas en Barcelona, ojo aquí. En España, quien verdaderamente empezó a mover el movimiento obrero fueron los anarquistas, que pasaron a llamarse anarcosindicalistas. Anarquismo por un lado, anarcosindicalismo por otro. Ellos fueron, la verdad, los que revolucionaron, hicieron la revolución y se enfrentaron como un anarquista es un apolítico, no acepta los partidos políticos, pues se enfrentó al poder. Luego explicaré. Y seguimos hablando de conseguir la jornada de 8 horas de trabajo, haciendo en España el primer país en Europa en promulgar la reivindicación. Si bien después, entre los años 23 al 30, como sabéis, el Día del Trabajo se celebró sin manifestaciones por la dictadura de Primo de Rivera, paisano nuestro, que aquí en Jerez tenemos, el micrófono siempre estoy tropezando, aquí en Jerez tenemos la Plaza del Arenal, una imagen de él montado a caballo, que mucha gente se cree que es Franco. Bien, el Día del Trabajo se celebró sin manifestaciones debido a la privación de este derecho durante la dictadura. Aunque entre el 31 y el 36, durante la República, se conmemoró en las principales ciudades españolas. Tras la Segunda Guerra Mundial, la adopción del socialismo como sistema político en numerosos países de Europa y Asia, y más tarde en África y América, dio un nuevo impulso al Día Internacional de los Trabajadores, al tiempo
que en los países capitalistas de Europa la influencia de los partidos de izquierda crecía, y con ello las celebraciones de este día. Por tanto, el 1 de mayo se convirtió durante la segunda mitad del siglo XX en un día de grandes celebraciones oficiales, manifestaciones populares y desfiles militares en países como la Unión Soviética, donde hicieron célebres los grandes desfiles frente al Kremlin de Moscú, en el mausoleo de Lenin, y en la República Democrática Alemana o en China. Después diré qué es lo que se celebraba en España. Mapa del mundo, por hablar de alguna manera. El mundo, hay países que el 1 de mayo se conmemora el Día de los Trabajadores, en otros el Día de los Trabajadores cae o puede caer el 1 de mayo, hay otros que es festivo, oficial, en otros que no se celebra, se trabaja, o cambian la fecha del día, y hay incluso sitios donde la celebración de los trabajadores no es el 1 de mayo siquiera, sino como en España, desde el año 1954, el Papa Pío XII declaró el 1 de mayo, cuidado, festividad de San José Obrero, en la plaza de San Pedro de Roma, añadiendo un mensaje católico a este día y abriendo un nuevo concepto de obreros católicos. Por lo visto, los obreros anarquistas no eran católicos, los obreros en su mayoría, con reivindicaciones sociales y fe, siempre en oposición a los métodos e ideas de organizaciones comunistas y socialistas, principalmente organizadores de las celebraciones hostiles en general a la religión. En otros países capitalistas, sobre todo en Estados Unidos, se desalentaron tanto desde las empresas como desde el gobierno las celebraciones del 1 de mayo para evitar una mayor influencia de los partidos y sindicatos de izquierda en el país. En Portugal, por ejemplo, el Día Internacional de los Trabajadores se comenzó a celebrar libremente tras el triunfo de la Revolución de los Claveles el 25 de abril del 74. Y en España no se celebró, con el sentido original de la conmemoración, entre el 39 y el 77, durante la dictadura del Francisco Franco, que fue sustituido por la celebración de la festividad de San José Obrero después de su promoción vaticana. Mirad, yo tengo aquí un calendario que podéis ver que es del año 21. De este año me lo regalaron. Bueno, pues si yo miro en el 1 de mayo, dice San José Obrero, y estamos en el 2021. Todavía, en los calendarios pone que el 1 de mayo, en algunos calendarios españoles, es el día de San José Obrero. No dicen nada del Día del Trabajador, ni el Día Internacional del Trabajo, ni el Día de los Trabajadores, es que no dicen nada. Y estamos en una España democrática, gobernado por un partido de izquierdas y socialistas y comunistas para otros. Y los calendarios ponen San José Obrero. Fijaos cómo está la cosa. Debido al clima de reivindicación por un lado y la división del mundo por otro, durante la segunda mitad del siglo XX, nuestra época, la celebración del Día Internacional de los Trabajadores derivaron en algunas ocasiones en numerosos enfrentamientos y disturbios y masacres que provocaron fuertes motivos de cambios políticos, nacional, internacional, en Turquía, el sinónimo del día 1 de mayo. Hasta el año 77 era sinónimo de bronca, de jaleo y de enfrentamiento, sobre todo entre la izquierda y la derecha. Ya no era entre los trabajadores y los empresarios, sino entre la izquierda y la derecha. Los inicios del siglo XXI se comenzó en muchos países por parte de los medios de comunicación a denominar al Día Internacional de los Trabajadores como Día del Trabajo. Ya ahí empezó bien la cosa. En un intento de desligar la celebración ya muy arraigada con su origen conmemorativo
y reivindicativo. Uséase a tomar por culo la vida de miles de trabajadores, de los incidentes de Chicago, de todo lo que se sufrió a finales de siglo, de todo lo que sufrió la clase trabajadora. Llega el siglo XXI, el siglo de la buena vida, de vivir todos bien, de ir al espacio y todo lo demás, y le ponen Día del Trabajo. Pues en España ni eso. Aquí sigue poniendo Estado Federal. En otros países en general, países colonizados, británicos, han venido celebrando el denominado Labor Day, literalmente Día del Trabajo. En estas fechas diferentes al 1 de mayo, en los Estados Unidos y en Canadá, como ya sabéis, se celebra también el Labor Day en octubre, en otros se celebra en septiembre, en Australia, en fin, ya cada país tomó el día que le dio la gana. ¿Esto qué es lo que ha ido demostrando? Pues bueno, porque ya reivindicaciones mientras parte del día de descanso. Esto lo que viene diciendo que la memoria se pierde. No ha servido para nada, y hoy sí voy a hablar y voy a reflexionar un poquito, aunque ya adelanté antes al comenzar el vídeo, en el comienzo de que mi próximo vídeo va a ser sobre reflexiones actuales, pero mirad qué panfletada no, qué es lo que tengo aquí. Porque yo tenía preparado, cuando hice el otro vídeo yo ya tenía preparado el segundo, lo que pasa es que era muy largo. Pero durante estos días he estado mirando, buscando fotos para ponerlas, buscando imágenes, conseguido por fin, porque antes tú entrabas en YouTube y encontrabas de todo, pero encontrar una manifestación en el franquismo del 1 de mayo con los grises dando palos es que me ha costado un trabajo horroroso. Por fin he conseguido algo. Y me he dado cuenta de lo ingenuo que somos, de lo mal informados que estamos y lo mal que nos han educado. Os dije antes que el preámbulo, la manifestación de Madrid 1909 fue el preámbulo de la Semana Trágica de Barcelona, que se prolongó por muchas ciudades, y que el anarquismo fue el que dominó desde el año 1902 hasta 1909, fue el despunte del anarquismo en España. España quizás ha sido el primer país donde el anarquismo, yo creo que el anarquismo ha nacido en España. Pero cuidado, ya lo dije un día, para la derecha, para el poder, anarquía es disturbio, descontrol, asesinatos, robos y por libre, y eso es totalmente mentira. Ya la República, comenté cuando hablamos de la República, que era el estado ideal de gobierno, porque buscaba la unidad. Pero es que el anarquismo, independientemente de la unidad, busca la autogestión. O sea, a mí no tiene por qué venir un Felipe, un Pedro, un Julio, quien sea, y decirme lo que tengo que hacer. Y esos son los burritos políticos. Por cierto, me han preguntado qué pinta el burrito aquí, y es que hace tiempo que no le hago caricia al burrito, que ya sabe que representa a todos los políticos. Para mí, la política es una burrada. Yo soy un poquillo ácrata. Lo que pasa es que las circunstancias de la vida, pues, te hacen las cosas. Bien, pues para que os hagáis una idea, no voy a leer esto. Sí os recomiendo que leáis sobre el comienzo de siglo de España, con la restauración borbónica a través de María Cristina, madre de Alfonso XIII,
ver cómo la lucha obrera y el movimiento obrero cada vez se hace con más fuerza y con más poder. Los obreros empiezan a dominar, a asustar a los políticos y a asustar a los empresarios y a los terratenientes y a los buitres. Hubo alguien que dijo, ya lo he comentado también, que el político le tiene que tener miedo al pueblo. Cuando un político le tiene miedo al pueblo, al votante, al que vota, a mediados del siglo pasado, el 75% del salario que cobraban los trabajadores lo destinaban para comer. Comer, mal comer, dirían. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurrió? En Chicago, lo que se luchó era por eliminar que el trabajador fuera un esclavo y trabajara como un animal o como un robot, diríamos ahora, como una máquina. 8 horas, 14, 18 horas, creo recordar. Y se luchó por las 8 horas y se consiguió. Y lo hemos tenido, incluso hemos bajado de 8 horas diarias a 7 horas diarias. Y tenemos los puentes, tenemos días de fiesta. Ustedes sabéis que hasta el año 1900, en los primeros 25 o 30 años antes de la Primera República, bueno, no, estábamos en la República, los trabajadores trabajaban los 7 días de la semana. No había ningún día de descanso, salvo el día de Navidad, el día de no sé qué, siempre desde el punto de vista religioso. Los incidentes de Barcelona, que algún día me gustaría dedicarle un programa, de la Semana Trágica, eso fue organizado por los anarquistas. Entonces, aunque muchos no se lo crean, la CNT todavía no existía. Se llamaba Solidaridad Obrera, que precisamente Solidaridad Obrera es un periódico anarquista que todavía está. Todavía lo tiene la CNT. Bueno, pues los anarquistas se rebelaron contra la República, precisamente por los abusos que había contra los trabajadores. Se abusaban, seguían abusando, aunque se hubiera aprobado lo de las 8 horas. Y ya digo, había trabajadores que trabajaban todos los días de la semana, en la industria y en el campo. Bien, la República intentó calmar a los trabajadores junto con la Iglesia Católica intentó convencerles y les dijo que les dejaran a ellos el poder que estaba cogiendo la clase trabajadora, que desde arriba hacia abajo intentarían y lograrían llegar al estado de bienestar que se supone que llegamos a conseguir. Eso no le gustó nada a los anarquistas y se formó esa famosa semana donde se levantaron cientos de barricadas. Hubo disparos, la policía no intervino, pero se quemaron iglesias, se quemaron parroquias, se quemaron todo lo que era cera, pero no se quemó por odio a la religión, no señor, se quemó porque la iglesia era la que estaba presionando al gobierno para que acabara ya con las manifestaciones y con las huelgas salvajes para ellos, o sea, la propia iglesia. Los anarquistas no mataron estamos hablando de la Semana Trágica y en la Primera República, cuidado, no estamos hablando de la Guerra Civil. No mataron a los curas, ni a las monjas, ni como se dice, no.
Lo que pasa es que los curas, muchos curas, que eran niños de papá, de la burguesía, se disfrazaban de trabajadores y se ponían a pegar tiros, pero en vez de pegarle tiros, disparaban a la policía y solían disparar también a los propios trabajadores. Los trabajadores no le disparaban a nadie, hasta que la República mandó al ejército para que acabara ya de una puñetera vez con esa semana trágica. Y a cañonazos limpios, porque no había otra manera, eliminaron, pues bueno, hicieron las matanzas que se hicieron, porque un cañonazo contra una barricada, decirme a mí. Y ahí sí hubo enfrentamiento ya. Tuvo que haberlo, porque ya eran soldados contra trabajadores. Pero que conste que los primeros incendios de las iglesias y la matanza, no hubo matanza de curas, es que los curas disparaban a la gente, disfrazados de trabajadores. Y ya estamos en nuestros días. Yo diría, ¿dónde están esos sindicatos obreros? ¿Dónde está esa OET? Esa comisión obrera, correa de transmisión del Partido Comunista o del Partido Socialista. ¿Dónde están? Pues nada, amigos, nos vemos en el próximo programa, que ya digo que quiero hacer un vídeo en un par de semanas, mejor, porque en una semana no me da tiempo, y haremos reflexiones de cómo están las cosas, ¿de acuerdo? Bueno, nos vemos, hasta el próximo. Por un 1 de mayo clasista, revolucionario con nuestras propias fuerzas, sin lamer botas de nadie, reivindicando al obrero, al trabajador ambulante, a los 200 años del nacimiento de Marx. 1 de mayo, jornadas reivindicativas, mentes colectivas, memoria combativa. 1 de mayo, protesta, 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 obrera revolucionaria, conquista proletaria. 1 de mayo, anteriormente concebido como un día de lucha resistente. Hoy en mi gente se resistía, se buscaba, luchaba y protestaba. Hoy en día nadie dice nada. Ahora gente de la escena, partidistas de izquierda, que en la faena, malversaciones y sin condenas. Putos, oportunistas, revisionistas, robo sigiloso con engaño, ese es su lema. Engaño tras engaño, las ovejas se revelan del rebaño. Su festín ya les duró más de 10 años y piensan que Lenin Moreno hace menos daño. Solo oxigenan para que no se navegue el caño. Diga, estado represor y enemigo del trabajador, del ambulante vendedor, el grafitero y el agricultor ineptos son morenos, Serrano, Navas, Zapata, Superfluos de Ecuador. Este tema en homenaje al Día del Trabajador. Como tema principal es la economía de este capitalismo que vivimos día a día. País semi-imperial nos reprime, la fuerza policial, sucia alcaldía, que vienen a apoyar a las mujeres, los ataca. Nos quieren estigmatizar como delincuentes, malditos, corruptos, siempre prepotentes. Dejen de robar, déjenos trabajar. Lucha y unidad en contra de los politiqueros. Lucha y unidad, la corriente azotra. Lucha y unidad en contra de los politiqueros. Lucha y unidad, la corriente azotra. Huelga obrera proletaria, fuerza revolucionaria, mártires asesinados, torturados, perseguidos. Hoy se conmemora su muerte, la causa, la defensa y conquista de derechos de la gente. Pensador y dirigente, obras rigurosas, políticas científicas, filosofía, historia. Por primera vez teorías a favor del explotado, el fin del capitalismo gracias al proletariado. Socialismo científico, no pequeño burgués. Manifiesto del Partido Comunista, Marx y Engels analizaban dialéctica, con madurez, que acumulen millones y otros pasen escasez. Brillantes vino después, obras como El Capital, Emancipación, así es. Fundamental, materialismo marxista, legado enorme, entender la plusvalía y que el modo se transforme. Nos dio luces teóricas para liberarnos comprendiendo la verdad como factor externo del ser humano, de este ser humano. Socializar los medios y acabar con este infierno. 1 de mayo, jornadas reivindicativas, mentes colectivas, memoria combativa. 1 de mayo, protesta, 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 obrera revolucionaria, conquista proletaria. 1 de mayo, jornadas reivindicativas, mentes colectivas, memoria combativa. 1 de mayo, protesta, 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 obrera revolucionaria, conquista proletaria.